les voy a comentar un poco en cómo nosotros hemos estructurado este taller, que es un taller que tiene una duración corta, pero que tratamos de alguna manera de nosotros vincular en términos de lo que es el paisaje en los servicios ecosistémicos y el vínculo que tiene con la salud ambiental. La primera parte, lo que nosotros hemos pensado, la posibilidad de señalar dos preguntas, y empiece un poco con recobrando las vivencias y algunos recuerdos sobre lo que han sido paisajes que les han marcado algún significado en términos de los impactos positivos en términos de estados emocionales. Y la otra es que puedan compartir con el grupo esta experiencia de esos dos paisajes importantes que en el transcurso de su vida han estado ligados con estos estados emocionales y que ustedes recuerden. Y luego, en una segunda parte, Arturo estará comentando sobre los servicios ecosistémicos que brinda precisamente la naturaleza y cuál es el vínculo con la salud ambiental. En la última parte estaré abordando yo lo que tiene que ver precisamente con los beneficios que algunos de estos servicios tienen para la salud y en particular en la salud mental, ¿sí? Entonces, así es como nosotros hemos estructurado y a partir de esto haríamos un cierre retomando algunas de las ideas que aquí hemos estado considerando a lo largo del taller, ¿sí? Entonces, esa ya, sí. Una de las primeras cosas que señalábamos son como estos puntos de partida, donde ustedes seguramente a lo largo de su experiencia de vida han tenido algunas remembranzas sobre dos paisajes específicos que le hayan sido más significativos por los estados emocionales positivos que les han generado el estar en convivencia en estos espacios, o haber visitado, o haber recorrido, o tener o haber contemplado incluso esto. Entonces es lo primero que estaríamos partiendo con. Hemos dado 10 minutos para que ustedes puedan retomar algunas experiencias alrededor de esto. No sé si quisiéramos iniciar. Con 10 minutos cerramos y luego en la segunda parte, después lo retomamos. Ok. Entonces la primera parte sería que ustedes pudieran compartir, redactar, describir algunos de por qué estos paisajes han sido, o cuáles son los paisajes que han sido significativos en su vida, ¿no? ¿Todos tienen con qué escribir? Sí. ¿Y papel? Si gustan, unas hojitas. ¿Alguien necesita? ¿Alguien necesita? Aquí hay. ¿Los vas a tomar los papeles o no? Sí, sería bueno, sí. ¿No los llevamos o no? ¿Nomás los comparten? Igual. Muchas gracias. Nomás los comparten. Lápiz. Aquí. Pónmela ahí. Y ciérrame la bolsa, por favor. Tú le tomas el tiempo porque yo traigo. ¿Puedo aprovechar un momento? Me comentan que algunas personas están preguntando sobre dónde se debe el proyecto de eclipse. Como ustedes saben, para este fenómeno tenemos invitados a dos investigadores del Instituto de Meteorología que estarán en el manejo de las citas a las 4 de la mañana en el auditorio, uno que acaban de construir de tamaño de color blanco, que tiene una especie de verano. Es el único, como un foro al aire libre, es el punto de reunión será ahí sobre el balcón a las 4 de la mañana.
No, mañana por la madrugada. Usted se va incorporando, ¿verdad? Les comentaba que en el inicio del taller vamos a tener como punto de partida 2 preguntas. Estaríamos ahorita en el tiempo de la primera, que se trata de que usted describa a 2 paisajes que han sido significativos en el transcurso de su vida por los estados emocionales positivos que le han generado el estar en contacto con esos paisajes. Pues yo creo que lo pasamos ahí para que la tengan, lo comento, pero para que la tengan visible. ¿Mm? No. Me faltan unos 2 minutos. Las 2 cosas, ¿no? La primera y la segunda. ¿Al mismo tiempo? ¿Sí? Nati, ¿le pasas a la segunda pregunta? Bueno, la segunda pregunta es esta, de solamente señalar en cada uno de los paisajes que ustedes marcaron, cuáles fueron las razones que ustedes atribuyen, les generaron esos estados de ánimo positivos en esos paisajes. ¿Sí? Sí. Y cuando terminen, no sé, 10 minutos, los compartimos. Quien quiera iniciar, empezamos. Ustedes ya se conocen, pero ¿sí? ¿Todos se conocen ya? Pero nosotros no los conocemos a ustedes, así que si dicen su nombre y el que gusta iniciar, nos vamos en ese. ¿Sí? Yo me llamo Carmen Ramírez y soy de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en el suroriente de la Ciudad de México. Muy bien, Carmen. ¿Cuáles son los 2 paisajes que tú ubicaste? El primero es el paisaje del Valle de México, planos que se fugan en el horizonte, pasado y presente, cerca y lejos, lo infinitamente pequeño. Y el segundo paisaje es el paisaje del Cerro de la Estrella, padre y madre, ruta y destino, luz y sombra. Luego en la segunda pregunta, el primer paisaje me acerca con mi origen, mi identidad y mi patria. Y el segundo con mi historia personal, mi familia y mis afectos. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bien, ¿alguien más? ¿Tú? Bien. Bueno, ¿Cómo te llamas? Francisco García, vengo de Jalapa, Veracruz, de la Universidad de Veracruzana. Bien, el primero, pues inmediatamente el entorno de mi hogar, un sitio rodeado de árboles característicos de la región, pinos y encinos, con diversidad de orquídeas silvíferas, fauna variada, desde
soy biólogo, por cierto. Y el segundo es, pues, por la inmensidad, me maneja mucha curiosidad, debido a la inmensidad y a la importancia que recubre el área protegido. Perote. Muy bien. Bien. Sí, adelante. Soy Norma Monjaraz, estudiante de séptimo ¿Mónica? año. ¿Mónica? Norma Norma. Monjaraz. Soy estudiante de séptimo año de Ingeniería y Restauración Forestal de la División de Ciencias Forestales de Chapingo. Bien. Mis dos paisajes, el primero es una vista panorámica desde la punta del pico de Orizaba. Lo manejo a los 360 grados, que es desde la Sierra de Zongolica, rodeada de nubes, y después la apreciación de la Malinche, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. La segunda es la experiencia de bucear en la laguna de la Media Luna en San Luis Potosí y ver algo que me llamó mucho la atención, una corhuete caminando aproximadamente a 12 metros de profundidad y ver la asociación de la flora y la fauna que encontraba las tortugas pasando frente a ti, igual que después. Y con la raza blanca, pues es hermosa. El primero pues me remonta a mi origen, porque soy de las faldas del volcán del pueblo. También a mi familia, por la ocasión en la que hice esa salida, aquí va a estar mi familia. Me agrada el silencio y los colores que se vieron, porque fue el amanecer, entonces fue una vista muy bonita. El sonido del viento a esa altura era como música. Y en el segundo, pues igual el color del agua en ese momento y el sonido, porque solo eres tú y tus pensamientos, porque no hablas con nadie. Muy bien, muchas gracias, Norma. ¿Usted? Sí, me Raúl Romero, vengo de la Universidad de Guadalajara. El primero, Chapala, y el segundo, el río Cuale, en Puerto Vallarta. Bueno, pues, yo de cualquier oportunidad vengo a Chapala para experimentar un cambio de tiempo industrial, ¿no? De nombrado así, y el tiempo, digamos, natural. Me quitó el tiempo industrial y me posibilitó entrar al tiempo de la contemplación intemporal. Por ejemplo, el Día de Muertos y sus múltiples altares, gente amable y música, todo eso es maravilloso. Y cosas que se pueden vivir en algunos barrios en Guadalajara, todavía no tan afortunadamente. Y el río Cuale de Puerto Vallarta me dio imágenes prodigiosas del fluir del río debajo del puente, especialmente un puente que está en el centro, que es todavía de vasos y madera. Y bajamos, mi hija y yo, a la orilla del río con las piedras y vimos una garza que pescaba sin miedo a nosotros, estaba a 2 metros de distancia. Se bajaba y se subió otra vez a las piedras. Y fue maravilloso ver esas imágenes. Y los dos son, pues, las cuales razones por la belleza, en primer lugar, la belleza integradora y cariñosa de Chapala y la ausencia de expresiones de protestas en ambos expresiones. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Mi nombre es Miguel. Miguel. También soy de la Universidad de Guadalajara. Bueno, los dos paisajes que describí fue, en primer lugar, la bahía de Manzanillo, en impactó el sur profundo del mar y su horizontalidad infinita del límite entre los dos azules en la calidez de la arena. Y el segundo paisaje fue el
final. ¿Sí? Bueno, creo que la experiencia es rica, ¿no? Hemos señalado desde vistas panorámicas, señalado espacios de agua. Natividad, tú también faltas de presentar, es cierto. Pues los dos van a presentar. Bien, adelante, pues, viene, Nati. Bueno, yo prácticamente solo con muchos los paisajes que se me vinieron a la mente, pero creo que hay dos significativos contextuales rapidito para los que son de México. Nosotros en Guadalajara tenemos la romería, lo que significa porque es el 12 de diciembre, para nosotros nos significa el 12 de octubre. Cuando era niña, íbamos a estos trayectos que era llevar a la Virgen desde Guadalajara hasta Zapopan. En aquel entonces, que no estaba organizado, había que caminar un buen trayecto de sol y de solares y demás. Pero en descubrir el paisaje del bosque de los colomos, de aquel entonces para mí fue impactante, porque ya no son urbanas, se trata de una vecindad, entonces los amigos no hacen pero por 8 años. Y descubrir este escenario del bosque para mí generó una sensación de bienestar y de placer por un lado, que eso fue lo que presenté la respuesta a la pregunta. Pero curiosamente yo me preguntaba, ¿qué cuenta la gente? ¿Por qué viven en la ciudad no se vienen todos a vivir al bosque? ¿No? Como si pudieran vivir ahí como charcos colgados del barco. Pero yo veía esa diferencia y esa sensación que se siente inclusive en la piel, de la frescura, la paz, la tranquilidad. Y decía, pero pues si estamos tan cerquita, ¿por qué nada más se le ocurre que nos vengamos a vivir aquí? ¿No? Pero bueno, es el pecado de inocencia. Y el segundo mensaje, que no necesariamente me generó una emoción positiva, aunque lo positivo viene después, es el paisaje urbano de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que también en aquel entonces, pues, lo que uno percibía luego al llegar eran prácticamente el calor, el polvo y la pobreza. Era un desierto humano. Llegaba uno a las calles y la temperatura, es que la gente no andaba en la calle, estaba metida en sus casas por el aire acondicionado. Pero lo positivo que rescato de ese paisaje es el retorno a mi ciudad. Entonces, cuando comparo y retorno a la ciudad de Guadalajara, entonces ver ese paisaje urbano contrastante, para mí fue lo positivo que rescato de ambos paisajes. Muchas gracias, Nati. Bien, Sergio. Bueno, los dos paisajes se remontan a mi niñez. Yo soy de los Altos de Jalisco, mi mamá es indígena, entonces el paisaje que recuerdo también de 5 o 8 años es una pradera larga, verde y el azul claro del cielo. Son mis dos colores favoritos, siempre verde y azul, hermoso. Y el año pasado tuve la oportunidad de viajar a otro congreso a Europa. Fui a 12 países de Europa, a un congreso de neurociencias, y vi una pradera de París que se me algo que estaba en mi niñez, una pradera idéntica, y con la oportunidad de caminar ahí, dije, estoy aquí, con mi familia, mi identidad, bueno, me identificó mucho ese lugar. Y sobre todo mi niñez, que fue fabulosa. Muy bien, pues muchas gracias. Pues creo que esta parte seguramente muchos de ustedes lo vinculan también no solamente con emociones personales, sino con todo un contexto, ¿no? Con todo un contexto de la niñez, de la familia, de la identidad, del espacio donde uno nace, donde uno crece, y creo que esa parte es muy importante de cómo uno pues significa un espacio a partir de muchas otras vivencias que te genera el solo hecho de estar ahí o el solo hecho de remembrar algo, ¿no? Entonces, creo que esta parte se coincide con los paisajes, se coincide con espacios de agua, con llanuras, con valles, con volcanes. Tú también señalabas el área natural protegida, bueno, el Perote tiene ahí también su encanto, o la ciudad, estos espacios que también construidos, que de pronto también nos rememoran ciertos estados emocionales, bueno, la bahía de Santiago, el río, creo que es a Jalapa, alguien decía también Jalapa como un espacio importante, y bueno, tú lo señalaste también, no solamente son espacios naturales, sino también espacios construidos donde uno genera estados emocionales importantes.
Bueno, creo que esto es como para nosotros el punto de entrada de lo que va a ser, Arturo va a estar retomando algunas cosas, yo también en relación a lo que ustedes comentaron, y le voy a ceder la palabra porque él va a estar abordando todo lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos y el vínculo con la salud ambiental. Bueno, sí, gracias, Guadalupe. Quiero decir que Guadalupe es psicóloga. Yo soy edafólogo y tengo un doctorado en biología y tengo un doctorado en psicología. Entonces, lo que ustedes hicieron en este momento va a ser nuestro eje de nuestro taller, porque al final de cuentas lo que vamos a estar presentando lo vamos a estar, vamos a decir, integrando en esas percepciones. Muchas gracias por haber compartido esto. Realmente, cuando nosotros interpretamos el mundo en que vivimos, cuando interpretamos nuestra vida, es una, aunque sea una acción personal, porque el paisaje es eso, es una percepción personal. Cuando lo podemos intercambiar, nos podemos imaginar, nos podemos enriquecer alrededor de ello. Y vamos a ver cómo hay, como decía ya Guadalupe, algunos puntos de vínculo con este tema que hemos elegido dar al taller de los servicios ecosistémicos y de la salud ambiental. Entonces, vamos a entrar en principio, la siguiente, por favor, nada más a retomar 3 definiciones de paisaje que me parece muy importante, porque a veces leemos las definiciones. Yo estuve leyendo las definiciones, por ejemplo, de la Academia Mexicana de la Lengua, y retoma un concepto, pero realmente es un concepto muy acotado, y me gusta más esto que pasó ahora, es decir, al mismo tiempo que ustedes mencionaron algunos territorios, porque al final de cuentas nos llevaron a varios territorios que para ustedes han sido significativos en su vida, al mismo tiempo hay algunos elementos que no están enmarcados en el territorio en sí, o que pueda ver cualquier gente, que pueda retomar cualquier gente, sino son cosas, insisto, de carácter personal, que ahí significaron ustedes parte de su alegría, de su niñez, de su significado alrededor de lo que es esta vida. Entonces a mí me gustan, hay un documento en la UNESCO donde vienen esas 3 definiciones de la parte de lo que es el asunto del paisaje. Y en principio creo que es muy importante reconocer que el paisaje es información, ¿no? Al final de cuentas, como dice alguien, cuando hablamos de materia ambiental, ni nadie es completamente ignorante, ni nadie lo sabe todo. Nadie es completamente ignorante porque tenemos un aprendizaje cuantitativo y cualitativo. Tenemos un aprendizaje mientras vivimos. Entonces sabemos lo que es la vida, sabemos lo que es la parte del territorio, y eso nos va formando como seres humanos. Y la otra parte es este asunto de lo plurisensorial, y creo que fue también un ejercicio muy grato el que escuchamos ahora de entrada, porque realmente escuchamos y nos imaginamos desde colores, de texturas, desde parte de reflexiones de carácter personal, y eso me parece que es también parte de la riqueza de lo que debe ser un paisaje. Y bueno, al final de cuentas, este documento del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO termina diciendo esto, que es un sistema integrado, componentes y complejos diversos, pero lo que me gusta más de esto es que es en permanente interacción y desarrollo. Es decir, los paisajes no terminan al final de cuentas. Esos recuerdos que tenemos y que hemos compartido no son los recuerdos, no son las vivencias que tuvimos cuando teníamos 8 años, cuando éramos niños, sino son las vivencias de ahora, actual, que hemos estado resignificando de lo que ha sido esto y por qué esto es tan importante en nuestras vidas. Bueno, nosotros vamos a movernos de cómo esto que ustedes han compartido en términos de paisaje, cómo tiene que ver con estos 3 términos que ahora a partir del 95 a la fecha, son avances, me parece muy importante, que nos permite ir valorando de mejor manera estos aprendizajes. Entonces, de mi parte, voy a empezar a trabajar los 2 primeros de ellos, y Guadalupe va a retomar el último, que es el asunto de la parte del bienestar. Bueno, casi todo lo que ustedes compartieron tiene que ver con un ecosistema, ¿no? Al final de cuentas, el relato que ustedes nos dieron tiene que ver con un ecosistema, como decía Guadalupe, una montaña, una laguna, el mar, una bahía. Es decir, son elementos que tienen que ver con la parte. Y aún en la descripción que hizo Nati de una ciudad polvorosa, ahí también hay elementos del ecosistema que vamos a interpretar a la hora que vayamos viendo cómo no nos podemos desconectar al final de cuentas de los ecosistemas o del ecosistema en el que vivimos. Nada más una especie, un punto como de ejercicio en esto que hemos visto en este momento. Bueno, si nosotros hablamos
de esto que tenemos aquí, en donde la parte del paisaje es un elemento efectivamente complejo en términos de estado de organización de la materia. Si pensamos en hacer un ejercicio para reconocer cada uno de estos puntos en este momento, vamos a ver, por ejemplo, organismos. ¿Cuántos organismos tenemos aquí? Bueno, tenemos un organismo que se llama Carmen, otro que se llama Francisco, otro que se llama Norma, otro que se llama Raúl, otro Miguel, Nati, Sergio, Guadalupe y Arturo. O sea, todos nosotros somos organismos, ¿no? Y son los organismos que estamos aquí reunidos. Si nosotros hablamos de qué población formamos parte en este momento, ¿qué sería la respuesta? Asistentes al taller, ¿verdad? Asistente de taller de salud ambiental y ecosistemas. Esa es la población de la cual estamos formando parte. Una población interesada en esto. ¿De qué comunidad formamos parte en este momento? El paisaje creo que es No, de la parte de la comunidad. ¿Cómo le podemos llamar? Yo les preguntaría, ¿esos pájaros que están cantando en este momento es parte de esta comunidad en la que estamos ahora? Geográficamente, o sea, por ubicación a lo mejor sí, pero yo creo más en que nos une algo en común, después se llama comunidad, ¿no? Es una serie de organismos que tienen algo en común y por eso integran una comunidad. Bueno, lo común es que se están coincidiendo en un territorio, ¿no? Son varias poblaciones, ahí hay una población de aves, hay una población de palmas aquí afuera, hay una población que somos nosotros, hay otra población de niños que está aquí arriba estudiando danza, ¿sí? Entonces, de esa comunidad estamos formando parte, ¿no? En este momento. La comunidad que está dentro del entorno de este edificio, ¿no? De este edificio y su entorno, que fue la estación de ferrocarril ahí por los años 30. Si nos dicen de qué ecosistemas formamos parte, ¿de cuál sería? Chapala, ¿verdad? Somos el ecosistema de Chapala y Raúl ya nos compartió parte de esa recreación de este ecosistema y de todo lo que brinda. ¿Y de qué paisaje formamos parte? De la Ciénega. De la Ciénega. Ok, o si no, podemos irnos un poco más allá y podemos hablar de que estamos formando parte de un paisaje que está formado de volcanes y lagunas. O sea, agua y montañas, y si son montañas también bosque. Entonces estamos en un paisaje en donde están los bosques, en donde está la parte del agua y donde está la parte de las montañas. Y si nosotros retomamos los paisajes que ustedes recrearon, pues esos elementos se repitieron mucho, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de que hemos reconocido como paisajes significativos o las montañas, o hemos reconocido el agua, o hemos reconocido la parte de los bosques. Ese punto es importante como tal. Ahora, en esta parte, lo último que se decía en la descripción última, que se decía que era un elemento de carácter dinámico, o sea, que el paisaje es algo que es dinámico, a mí me llama mucho la atención el concepto de la salud, o sea, cómo la parte de salud se vuelve un elemento significativo a la hora que hablamos de los paisajes. Y por eso decidimos integrar este concepto de la parte de la salud alrededor de los paisajes. Y podemos decir que el asunto de la salud también la podemos reflexionar y la podemos visualizar en la parte de los paisajes. En los años 40, que fue una persona que trabajaba con bosques, Aldo Leopold, que está considerado por muchos como el padre de la conservación, de alguna manera él hizo una aportación de lo que era la salud, antes de que la Organización Mundial de la Salud definiera la salud. Entonces él dijo que para él la salud es la capacidad de autorrenovarse, de autorregenerarse, y eso es muy cierto. O sea, ¿qué podemos decir? Si alguien goza de salud es porque tiene la capacidad que cuando sufre un impacto, cuando sufre un deterioro, tiene capacidad de regenerarse, ¿sí? Y todos los paisajes que ustedes describieron y que fueron muy significativos, excepción el que dijo Nati, siempre Nati es la excepción de muchas cosas, pero todos los que dijeron son paisajes que se están autorregenerando, ¿sí? Son la parte que se está autorregenerando y por lo tanto Aldo Leopold termina diciendo que solamente hay dos grandes organismos que tienen esa capacidad de autorregenerarse, nosotros los seres humanos y la parte de la tierra, o sea, del paisaje, ¿no? De la parte de lo que observamos alrededor de nosotros. Entonces ahí él mete un elemento muy interesante que es el elemento de la salud. Todo lo que ustedes describieron
excepción de Matamoros. Son paisajes sanos, ¿no? Inclusive son elementos importantes que ahora vamos a ver. Entonces, pasamos a la parte siguiente y vamos a notar, siguiente lámina, por favor. De repente, lo que ustedes intercambiaron son puntos de valor. Y de repente hay algunos biólogos que se atrevieron a empezar a darle valor a la función de los ecosistemas, o sea, ponerle valor económico. Y una cosa fue muy interesante porque fue un biólogo que se atrevió a hacer el primer ensayo. Por supuesto los economistas se lo acabaron, pero el biólogo hizo una primera aportación que nadie había hecho, ¿no? La primera cosa que sacó es que lo que nos ofrece en términos de valor la naturaleza, si le pusiéramos valor a los servicios que recibimos, sería el doble de riqueza de toda la riqueza que generamos los seres humanos. ¿Sí? Esa parte es muy importante y también por eso recibió muchos ataques Constanza. Pero una cosa muy interesante es que ven ustedes, la parte de recreación es el segundo valor más importante. ¿Sí? Lo que ustedes manifestaron fue un asunto de recreación. ¿Sí? Y entonces esa recreación tiene un elemento de valor económico, el segundo más importante. Y el primero de ellos es la parte de la formación del suelo, esta parte del análisis. Esto nos lleva a reconocer que la parte del suelo a veces no la mencionamos al mismo tiempo que la vegetación, que el agua, que las montañas, porque realmente el suelo siempre, no lo tenemos tan cerca en una percepción. ¿Sí? O sea, regularmente pasamos la vida sobre él, pero a veces muy difícilmente nos vinculamos. El agua nos vinculamos todos los días, ¿no? Cuando la tomamos, cuando nos bañamos, cuando aseamos nuestra habitación, ¿no? La parte de los bosques los tenemos muy guardados en nuestra memoria, esos paisajes que no olvidamos, y las montañas, pero los suelos casi no los vemos. Bueno, en el caso a partir del 95 se empezó a reconocer que los suelos, esos suelos que se valoran como un elemento importante para nuestro bienestar, son importantes cuando gozan de buena salud. ¿Sí? Cuando están enfermos, nos deteriora la salud. Y aquí está un elemento, es una definición que se presenta, es decir, el suelo es parte de un ecosistema, de eso que vimos, y que también mantiene una calidad del aire y una calidad del agua. La descripción que nos hizo Nati nos decía, está el polvo volando, es un suelo que perdió su salud, ¿no? Al final de cuentas, ahí, porque un suelo que es sano se mantiene en sí mismo, o sea, se autorregenera, se mantiene en sí mismo y no anda volando por los aires. Nos ayuda a mantener agua y un elemento muy importante es que contribuye a la salud, no solamente humana, sino también de las plantas y los animales. Y sobre la recreación es importante. Bueno, sí, hay gente que va, por ejemplo, a China a recrearse con el suelo, ¿sí? Es uno de los espacios en donde la gente, su interés principal es ese. Su interés principal es ir y observar el suelo, observar los diferentes colores del suelo, y se lleva eso dentro de la parte de la memoria. El suelo es parte de un servicio ecosistémico, de uno de los 4 servicios ecosistémicos. Hagan de cuenta que los que han estado analizando esto hablan de que hay 4 servicios que proveen bienestar a los seres humanos. Y un primer servicio es la parte de la formación del suelo, y eso se llama los servicios de soporte y cimiento. ¿Qué son esos? Los que han permitido al planeta, como decía Aldo Leopold, estarse autorregenerando, ¿sí? A partir de esa de autorregeneración, ahí es donde está esa parte importante. Pero también no solamente es el suelo lo que resulta relevante para nosotros, sino también, por ejemplo, el oxígeno que estamos respirando, ¿sí? A final de cuentas, no nos podemos separar del planeta y del ecosistema del planeta, no nos podemos separar de eso, porque cada vez que respiramos estamos en contacto con él. La naturaleza está ahí. Este oxígeno que estamos respirando cada vez, aún en espacios cerrados, cada vez que respiramos, ese oxígeno viene de la naturaleza, ¿sí? Entonces es un elemento muy importante, porque a partir precisamente de tener conciencia de eso, estamos recreando paisajes que regularmente no recreamos. O cuando reconocemos que nos debemos mucho en la formación del suelo, estamos también recreando otros paisajes que no estamos acostumbrados porque no los tenemos en la percepción inmediata, ¿no? Entonces es un punto importante de lo que viene dentro del asunto de los servicios. Bueno, también los bosques tienen su definición en términos de salud de los bosques. Entonces aquí está la definición también, como que a mediados de los 90 fue algo importante en términos de ir reconociendo esto de la salud, no solamente en los seres humanos, sino en otras comunidades, en otras poblaciones. Y bueno, aquí está la salud forestal, ¿sí?
Aquí está lo de Aldo Leopold. Una salud es cuando existe en un bosque, es cuando existe esa capacidad de regenerarse, de restaurarse, de autorrestaurarse. Y también la salud del bosque no es ajena a nuestra salud, y en la misma definición viene, no es la parte para satisfacer necesidades actuales y futuras de las personas, ¿no? En términos de valores, claro que están los valores, muchos de ustedes lo compartieron en sus paisajes. También a los bosques, al igual que los suelos, la gente va a recrearse, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta ir a recrearse desde los parques urbanos, de los colomos, hasta la parte de las áreas naturales protegidas, es decir, ahí nos gusta estar. Ahí recordamos, y son elementos importantes en términos del espacio, en términos de los bosques, es un punto también importante. Y de los bosques no solamente tenemos servicios de base, sino también tenemos los servicios que cada vez llegan a nuestro hogar. O sea, los servicios del bosque está en nuestra casa, ¿no? El bosque está en nuestra casa porque el bosque formó los suelos que actualmente generan los cultivos de lo que comemos todos los días. ¿Sí? La parte del agua que tomamos viene del bosque, porque el bosque es el que tiene el sistema de captación de agua, el que hace que los ríos y los arroyos existan. Eso está presente gracias a la parte de los bosques. Inclusive en la cama donde dormimos es la parte del bosque ahí presente. Entonces, bueno, esos elementos resultan también como muy importantes, no solamente el bosque como árboles, como especies vegetales, sino todos los que viven dentro de él. Entonces es el otro segundo servicio de los ecosistemas, el servicio de aprovisionamiento. Y luego entramos al término en sí de la salud ambiental. La salud ambiental, al final de cuentas, lo que hace es reconocernos de que si hay salud del suelo, si hay salud del bosque, si hay salud del río, si hay salud de la laguna, nosotros vamos a tener salud. No podemos tener salud ajeno a la salud de lo que existe en nuestro alrededor. Entonces, bueno, la parte importante en términos de la salud ambiental no solamente son esos elementos que recibimos como el alimento, como el agua, sino también tiene que ver con factores psicosociales, ¿sí? Esa parte de la recreación es un ejemplo fundamental en términos de esta parte de la que hablamos. Entonces, bueno, en términos de paisajes saludables, digo, también están aquellos elementos que nos sentimos bien porque también nos sentimos seguros. Entonces, de alguna forma, el sentirse seguro en un espacio tiene también que ver con un servicio de los ecosistemas, que son los servicios de regulación. Es decir, vivimos a gusto, nos sentimos confortable cuando estamos debajo de un árbol y no directamente expuestos a los rayos del sol, pues porque de alguna manera los árboles nos ayudan a regular una temperatura y una humedad que deseamos tener. El habitar en este espacio nos podemos fácilmente aquí llegar y acampar en este espacio, porque todos estos bosques están regulando que no exista ninguna avalancha, que no exista una erosión, que no se nos caiga, que no nos sepulte la parte del terreno, porque la naturaleza, toda la corriente la lleva en un cauce, y todos los bosques se están reteniendo. Eso es una seguridad para nosotros. Entonces, por eso podemos llegar y acampar ahí sin ningún problema, porque hay un elemento también de regulación en términos de los servicios del ecosistema. Y el cuarto servicio tiene que ver mucho con los servicios de carácter que, vamos a decir, que están muy relacionados en la parte significativa. Una cosa interesante que tengo que mencionar aquí también y que tiene que ver con la salud ambiental es que para la salud ambiental nos invita a reflexionar en tres espacios, ¿dónde podemos reconocer la salud ambiental? En tres espacios. El espacio de la casa, y para mí fue muy significativo, y yo coincido con ustedes, a mí también cuando Guadalupe me hizo por primera vez esta pregunta, al igual que la mayoría de ustedes, yo me fui a mi infancia, ¿no? Reconocer un espacio de una infancia, que había un río ahí, el Tizate, ¿no? Y entonces me recuerda a mi lugar de origen, porque ahí me iba a bañar en un río, cosa que casi ya no he podido volverlo a hacer, pero es decir, era una sensación muy significativa. Y eso estoy hablando de la casa, al final de cuentas la casa es el lugar donde nacimos, donde pasamos nuestra infancia, no solamente es el lugar donde vivimos en la actualidad. Y esta parte es una parte muy importante, el lugar donde trabajamos, el lugar donde nos recreamos, son elementos en donde se estudia esta parte de la salud ambiental. Y
y esto resulta muy importante en la parte de la recreación. Me recordé aquí al compañero que dijo que fue a Europa y vio valles. A veces subimos a las montañas y vemos el agua en una forma sólida que para nosotros es muy, o sea, por la rareza para nosotros nos crea significados muy particulares. Y ahí entran también muchos de los elementos de identidad, en esas cosas que son particulares, y esos elementos de identidad nos van dando o nos van ayudando a definir esos paisajes que son de carácter significativo. Y ese es el cuarto tipo de servicios de los ecosistemas, que quizás es el que podamos relacionar más con el asunto de esta interpretación de carácter paisajístico, porque al final de cuentas ahí es donde entran los valores de carácter estético, ¿sí? Creo que gran parte de las sensaciones que nos producen los paisajes son diversas, o sea, entran por todos los sentidos, pero también principalmente entran por la parte de la vista, y el elemento de carácter estético resulta un elemento muy significativo. La otra parte que ha generado los ecosistemas son espacios de carácter espiritual, ¿sí? Al final de cuentas ahí hay también espacios muy significativos, espacios que no podemos perder nuestro vínculo porque significan mucho de nuestra historia, mucho de nuestras creencias, y es un elemento importante también que se lo debemos al asunto de los ecosistemas. Por supuesto que hay otros valores. Nosotros nos educamos a partir de visitar esos parques, esos ríos, esas lagunas. Es parte de una educación como seres humanos que no podemos perder. Y lo que también ustedes describieron mucho son estas relaciones sociales. O sea, porque no solamente fueron ustedes, sino es su entorno que recuerdan a la hora de recordar esos elementos de carácter paisajísticos. Valores intangibles, que en muchas ocasiones cuando se habla de paisajes hay gente que estudia, por ejemplo, los paisajes terapéuticos, los paisajes que le pueden regresar la salud a los seres humanos. Lógicamente estamos hablando de paisajes sanos, no paisajes enfermos, no paisajes estresados, estamos hablando de paisajes sanos. Y en ese sentido, los paisajes sanos se consideran como paisajes terapéuticos. ¿Por qué? Porque brindan todos esos intangibles, principalmente la paz, la inspiración, el arte, son elementos de carácter importante. Inclusive el que diseñó este edificio se quedó aquí a vivir en Chapala porque él sentía de que Chapala era terapéutico, ¿no? Es decir, que aquí había una condición, hablaba él, describía que había una emanación de gases que lo hacía dormir bien. Y entonces, de alguna manera, el entorno de Chapala, él lo interpretaba yo cuando hablaba gases, yo creo que interpretaba que había algo en el etéreo que le hacía dormir bien. Entonces, él no podía dormir bien en Noruega, y entonces él tenía que venir aquí, y aquí se quedaba, y aquí disfrutaba, porque aquí podía dormir bien. Y cuando yo hablo, por ejemplo, también de la comunidad de estadounidenses que ahora viven ahí en Ajijic, les pregunto, ¿por qué viven aquí? ¿Por qué se cambiaron? ¿Por qué viven aquí? Me dicen, es que aquí está el segundo clima, el segundo mejor clima del mundo, ¿sí? Y el primer clima del mundo está en África, pero necesitamos recorrer 200 kilómetros para poder llegar. Aquí me bajo del aeropuerto y llego inmediatamente al segundo mejor clima del mundo, ¿no? Lógicamente aquí estamos hablando cosas que tienen que ver mucho, bueno, con todos estos caracteres de valores intangibles y que son muy importantes a la hora de empezar a hablar del asunto del paisaje. Nosotros los mexicanos deberíamos ser los maestros a la hora de estar hablando de los servicios ecosistémicos, el paisaje, la recreación, y esto muy sentido de los servicios ecosistémicos culturales que dan identidad. Porque la parte, por ejemplo, no todos los países del mundo le dan significado a su país, a su territorio, a su cultura, a través de elementos vivos. Y nosotros somos uno de los países, bueno, quizás el único país que tiene 3 elementos vivos, y 3 elementos vivos que describen también paisajes que tienen que ver con enseñanzas y con creencias, ¿no? Es decir, todos esos países tienen aves, si no me falla son como 15 países que tienen aves, son 24 que tienen elementos naturales de los cerca de 200 países de la Tierra, pero solamente nuestra bandera tiene aparte un reptil, ¿sí? No hay ninguna otra bandera que tenga un reptil, y también tiene los frutos de la tierra, ¿no? Tiene la parte de lo que viene a ser el asunto de las tunas, que lo relaciona mucho con los corazones de los guerreros. Entonces ahí está el simbolismo de lo celeste, lo terrestre y el inframundo, que ese es el significado de cómo interpretaban el mundo. O sea, si queremos recordar cómo interpretaban los paisajes los antiguos mesoamericanos, realmente nuestro mejor conducto es el símbolo nacional, porque al final de cuentas ahí nos están recordando que el mundo está dividido en tres
3 ejes, y de alguna manera la parte de la serpiente tiene que ver con el asunto del inframundo, que no es más que el lugar donde es el origen de las cosas. Es el suelo, esto que veíamos que es un elemento, el elemento más valioso de la Tierra. Eso estaba muy contemplado en la parte de esta forma de interpretar la realidad en la parte mesoamericana. El asunto del inframundo era el asunto del origen, lo terrestre es lo que fructifica y lo celeste es lo que nos fascina, ¿no? Como el vuelo del águila. Entonces, bueno, de alguna manera ahí están los elementos que nos ayudan a interpretar un mundo interrelacionado, que es parte de la riqueza y de esa complejidad de lo cual manera evaluamos el paisaje. Y finalmente, antes de regresar la palabra a Guadalupe, para que siga con esto y al final poner el ejercicio de cierre, también nosotros de Jalisco, bueno, nos llamamos jaliscienses porque tenemos un suelo muy particular, ¿no? Tenemos un suelo de arena, un suelo de jal. Entonces nuestro nombre viene de aquí. Es decir, esto tenemos que también tenerlo muy presente en la parte, cuando hablamos de la parte del paisaje. Si hablamos de paisaje y de servicios ecosistémicos que nos dan identidad, este paisaje de los suelos arenosos de pómez o de jal es un elemento que nos da a nosotros identidad, que nos hace presentarnos como un elemento, como parte de organismos que habitamos un territorio que tiene esta cuestión de ese significado y de esta condición particular. Entonces, bueno, en síntesis de parte mía, me parece muy importante cómo el asunto de los ecosistemas, a veces reconociéndolos conscientemente o no, están presentes en nuestra vida cotidiana. Y es un elemento muy importante que al final Guadalupe va a hacer un ejercicio para retomar esto. Bueno, continuando con esta idea de que algunos de los servicios que nos brindan los ecosistemas tienen un vínculo importante con el bienestar. Quisiera también comentar sobre lo que se considera bienestar. Hay, por supuesto, muchísimas definiciones alrededor de lo que es de bienestar, alrededor de la definición de bienestar, y esta ha venido evolucionando. Arturo decía, bueno, en los 90 se marca una diferencia importante en aquello que se consideraban eran los elementos o componentes importantes del bienestar, que se remitían básicamente a los bienes o a esta racionalidad económica, que era capital era igual a desarrollo y desarrollo era igual a capital implicaba un desarrollo económico y esto implicaba bienestar a los países. Pero en los 90 se empieza a cuestionar precisamente este asunto de que el bienestar no solamente implicaba los logros o los alcances económicos de un país, sino que había otros componentes que estaban ahí presentes y que no necesariamente eran monetarios. Entonces empezó como de alguna manera a buscar aquellos elementos que dieran evidencia de que había algo más que los bienes materiales que le representaban a las poblaciones del mundo un mejor bienestar. Una de las definiciones de bienestar que da la Organización Mundial de Salud señala que es el buen funcionamiento cognitivo, conductual y afectivo, pero también la posibilidad de nosotros poder expresar todo nuestro potencial como seres humanos, ¿sí? Y entonces, considerando aspectos relacionados con la convivencia, con el trabajo y con la recreación. Esta parte es muy importante. Incluso muchos de los indicadores que ahora se están trabajando en términos del bienestar tiene que ver con estos balances en las diferentes esferas de la vida, no solamente en la parte de la adquisición de bienes, lo que tiene que ver con el consumo, la posibilidad de contar con un capital, sino la posibilidad de mantener un equilibrio entre estos elementos que es la convivencia, el trabajo, la vida personal, la recreación, ¿sí? Una de las cosas que también es importante señalar es que el bienestar está muy articulado a la salud de la población
y que no podemos hablar de bienestar si no hablamos de una salud mental y si no hablamos de una salud física. Incluso cuando les preguntamos a la gente en general cómo están o qué elementos son los más importantes para el bienestar, la gente señala una de las cosas más importantes, la salud física o sus estados afectivos, emocionales, positivos, independientemente de la condición económica en la que se encuentre. Entonces, por eso creo que la parte la parte del bienestar ligado a la salud es uno de los ejes principales en donde tenemos que poner una especial atención. El bienestar requiere satisfacer ciertas necesidades básicas. Ese es el otro punto importante. Nosotros no podemos hablar de bienestar si no logramos satisfacer las necesidades más básicas de la población. ¿Cuáles son las necesidades más básicas que se consideran? Una vivienda, alimentación, educación, salud, recreación, algunas de las cosas importantes que estamos considerando, pero también los servicios básicos que tienen que ver con agua potable, con energía, infraestructura específica que está o que puede estar a la mano para en algún momento dado tener al alcance esos beneficios. Pero también se requiere de una calidad de vida, y la calidad de vida va a estar articulada a muchos otros aspectos que son de carácter de bienes, pero también que están incluyéndose otros estados de valores más subjetivos. Y el otro asunto es que las personas, para señalar que tienen un bienestar o para definir que tienen un bienestar, necesitan sentirse satisfechos con lo que han logrado y alcanzado en la vida. Entonces es esa valoración subjetiva que es tan importante, tan fundamental para generar un bienestar. Hablamos la parte del bienestar actual, es decir, la condición en la que nos encontramos, pero también hay un bienestar futuro que se articula en otros ejes importantes. La OECD, uno de los modelos que se señalan de bienestar, me parece que ha hecho un aporte importante desde su origen, de cómo definía el bienestar solamente aterrizado a cuestiones económicas, a la adquisición de bienes, a incorporar otros aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, con la valoración subjetiva de los individuos, pero además hay un aporte importante de que cuando hablamos de bienestar debemos hablar de un bienestar también futuro, y que para eso debemos de ir generando una serie de capitales a partir de los cuales se sostienen las comunidades y que deben de estarse visualizando desde el momento actual para ver cómo vas construyendo o cómo vas avanzando en esos niveles de bienestar. Las condiciones de vida materiales se refieren básicamente a ingresos, a disponibilidad y calidad de empleo y acceso a vivienda y su calidad. Es decir, que se considera la vivienda como un espacio también, Arturo comentaba, la comunidad, el espacio donde se trabaja y el espacio donde se vive, como elementos en los que pasamos una gran cantidad de nuestro tiempo y que son tan importantes para sentirnos satisfechos en términos de esa calidad de vida. Pero también la generación de capacidades y habilidades para acceder a un mejor bienestar. Las redes sociales son uno de los, quizá de las cosas más fabulosas que existen en las relaciones interpersonales, y de cómo tenemos esa necesidad de ir generando redes, de ir estableciendo relaciones interpersonales. La participación cívica como un elemento que también nos va a dar una posibilidad de acceder o de opinar o de tomar decisiones en relación a el entorno, a la comunidad que tenemos. La gobernanza, la calidad de los ambientes donde se vive y trabaja, que es fundamental, es decir, el entorno y la calidad del entorno donde nos movemos, por supuesto que es algo que nos brinda una satisfacción o una insatisfacción. Entonces, no solamente la calidad del ambiente donde vivimos, que tiene que ver con la calidad del aire, con la calidad de la seguridad, con la calidad del agua, con la calidad
del espacio, del territorio donde vivimos, sino hasta estos elementos otros que son estéticos, son de paisajes, son de belleza, también influye sobre nuestros estados de ánimo. Un ambiente seguro, pues esto lo vemos todos los días en los contextos donde nos movemos. Mucha gente pues se limita también a esta movilidad cuando ya no se siente seguro en un entorno y vive con miedo de enfrentarse a una serie de condiciones en relación a la seguridad de las comunidades. La valoración subjetiva entonces tiene que ver con todos estos elementos y es eso que nosotros hacemos en una serie de balance de lo que está en nuestro contexto y de lo que hemos realizado, que nosotros decimos me siento satisfecho con lo que he logrado o no satisfecho, o me hacen falta este tipo de cosas, o me gustaría, mis expectativas van hacia estos. Y el asunto del bienestar futuro tiene que ver con esta serie de capitales, la necesidad de invertir en esos 4 capitales, en lo económico, en el capital natural que muchas veces subestimamos la importancia que tiene y nos disociamos de lo que es la naturaleza y nos sentimos que nosotros podemos controlar y que nosotros podemos aprovechar y hacer un uso irracional de todos esos recursos que nos brinda la naturaleza o esos beneficios. Y también la naturaleza misma nos ha mostrado que somos muy vulnerables ante muchas circunstancias y condiciones que nosotros mismos hemos provocado esas alteraciones y que luego tenemos impactos negativos de esto. El capital social, es decir, la necesidad de construir precisamente una serie de capacidades sociales e invertir también en el capital humano si nosotros queremos tener mayores condiciones de bienestar. El bienestar subjetivo, lo decía, ¿cuáles son algunas de las cosas que lo definen? La salud física y mental, la satisfacción, esa felicidad en torno a las posibilidades de disfrute que tenemos, las buenas relaciones, cuántas veces no tenemos una serie de condiciones que nos posibilitan tener una buena vida, pero no tenemos buenas relaciones y ahí también es otro elemento que deja muy insatisfecha a las personas cuando no vamos generando estas buenas relaciones en nuestra vida. La recreación es algo que nos revitaliza, que nos regenera, que nos posibilita, nos recarga de energía, pero también que nos da otras opciones, ¿no? El sentido de pertenencia, el reconocimiento social, la paz interior. El bienestar subjetivo, lo decía, ¿cuáles son algunas de las cosas que lo definen? La salud física y mental, la satisfacción, esa felicidad en torno a las posibilidades de disfrute que tenemos, las buenas relaciones, cuántas veces no tenemos una serie de condiciones que nos posibilitan tener una buena vida, pero no tenemos buenas relaciones y ahí también es otro elemento que deja muy insatisfecha a las personas cuando no vamos generando estas buenas relaciones en nuestra vida. La recreación es algo que nos revitaliza, que nos regenera, que nos posibilita, nos recarga de energía, pero también que nos da otras opciones, ¿no? El sentido de pertenencia, el reconocimiento social, la paz interior, la sabiduría y la autorrealización. Adelante. ¿Cuál es este vínculo entre la salud mental y el bienestar subjetivo? Bueno, cuando hablamos de salud mental, nosotros hablamos de bienestar, ¿sí? Donde el individuo vamos a manifestar nuestras propias habilidades, donde nosotros somos productivos. Una persona con una salud física y una salud mental es productivo, es decir, una de las cosas que se ha convertido en un indicador importante de la salud mental es qué tan productivos somos en términos de esa condición en la que estamos emocionalmente y que somos capaces de contribuir al bienestar de la comunidad. Eso es algo que ahora sucede mucho en estos estilos y ritmos de vida que llevamos, que vamos perdiendo cada vez esa posibilidad de sentirnos con una mayor condición de salud mental. ¿Cuáles son aquellos servicios, beneficios que nos brinda la naturaleza en términos
de cómo estos espacios nos permiten también convertirlos como un espacio estratégico para regular muchos de los problemas que actualmente tenemos como problemas de salud mental y que también tenemos muchos problemas alrededor de patologías sociales. Entonces, un poco lo que yo he tratado de ir ahondando sobre esto, es decir, que si nosotros convertimos estos espacios naturales, estos espacios construidos, estos espacios de paisajes o de ecosistemas, como en una oportunidad para generar o para aliviar muchos de los problemas que actualmente tenemos de estrés, de depresión, de suicidio, de cosas que de alguna manera están alterando toda nuestra salud mental y que los convertimos en un espacio estratégico para mejorar la salud de la población, no solamente la salud física. ¿Por qué? Porque hemos identificado, en muchos estudios está demostrado el efecto tranquilizador que tienen cuando, por ejemplo, usted camina por un bosque, llega en un estado de ánimo alterado y puede reflexionar cómo se siente al salir, se siente que está aliviada, se siente que está recargada de energía, se siente que está en una paz interior. Y creo que ese es un efecto que podemos aprovechar en muchos de los problemas que están articulados con depresión, con violencia, con estrés cotidiano que nosotros vivimos. La disminución de presión o estrés a la vida cotidiana, cuando la gente va, hace ejercicio en un parque, en un bosque, camina tan solo, se va a un paisaje. Mucha gente, por ejemplo, que vive en las grandes ciudades, va a los espacios hacia afuera de la ciudad precisamente con ese ánimo, o se salen a comer, o se salen tan solo a disfrutar del paisaje en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, creemos que esos espacios nos permiten reducir la depresión, la ansiedad y la violencia, problemas que ahorita están generando un gran problema a nivel de muertes, a nivel de la pérdida de salud de la población. Espacios donde se generan los espacios urbanos, por ejemplo, los parques urbanos, que cada vez tenemos menos en las ciudades, cada vez estamos perdiendo estos espacios, y cómo el mantenerlos o el incrementarlos también se convierten en espacios no solamente para hacer ejercicio, sino para establecer relaciones, para hacer convivencia, y hasta para tener amistades o convivir con otras personas, ¿no? Estos espacios, por ejemplo, cuando se hace ejercicio, están irrigando nuestro cerebro, están incrementando ese flujo sanguíneo que nos genera el aumento de neurotransmisores y de una serie de sustancias en nuestro cerebro y en nuestro organismo que nos generan estados de ánimo anímicos positivos. Entonces creo que esta parte también es algo importante para la reducción de estrés. Producen cambios de alegría, generan sentido de bienestar, reduce la fatiga, posibilita la meditación, permite expresar la espiritualidad y, por supuesto, mucho de lo que ustedes aquí dijeron también, esa belleza, esa inspiración, ese asunto que tiene que ver con el valor estético, ¿sí? Adelante. Les muestro algunos de los paisajes que seguramente ustedes han podido disfrutar en algunos de diferentes maneras o muy similares. Bueno, por supuesto la bahía de Manzanillo ahí que comentaba el compañero, este atardecer que nosotros vemos una gran cantidad de colores, formas. Esa de la derecha también de arriba es Manzanillo, otra vista en otro momento del atardecer. Esta parte es también con formas y colores en el cielo y en el horizonte, el mar también. Esto es en Sinaloa, en la parte de Mazatlán. Y así nosotros podemos en el mar, que es algo que a la gente le motiva y le inspira y le genera una paz interior, pues formas en los relieves, en los cielos, estos contrastes que tenemos entre el color, las nubes, el cielo, el agua, las formas de las montañas,
Y vemos aquí imágenes que son seguramente para ustedes bastante conocidas, cotidianas, de cómo hay personas que simplemente se sientan o se ponen a observar el paisaje en términos de contemplar simplemente la belleza o estar en contacto con él. Este es uno de los desiertos que a mí más me ha impresionado, es en Sonora, el Pinacate, y por supuesto sus formas y lo que estos paisajes tan únicos, diríamos, que los desiertos, una de las grandes sorpresas, alguna vez hicimos un recorrido hacia un desierto y nosotros creíamos que el desierto, por ser un espacio árido, no llamaba tanto la atención. Pues fue uno de los recorridos más exitosos que tuvimos en uno de los programas precisamente de interpretación de turismo ambiental, y que esto también recoge uno de los paisajes característicos del México, ¿no? Los volcanes, sus lavas, sus nubes, sus cielos, sus valles, ¿no? Otra vista también del desierto, donde tenemos esos colores y aromas con esas flores que les llaman la manzanilla. Es una flor amarilla, igual que la manzanilla, muy aromática, y que cuando tú estás ahí alcanzas a percibir ese aroma. Y pues obviamente esos horizontes con las montañas es fabuloso, ¿no? El desierto con sus cactus, sus colores de suelo, sus matorrales importantes. Otra vista también del mismo desierto con sus volcanes ahí, las montañas a la parte atrás. Y esta vegetación que es tan única y tan hermosa, al menos a mí eso me parece, ¿no? Otro tipo de volcanes, aquí tenemos uno de los volcanes, también es ¿cómo se llama, Arturo? ¿El Popo? No. Este es el Pico de Orizaba en Veracruz. Entonces tienes ahí también esos contrastes de diferentes formas y colores otras expresiones de vida que también tenemos en el contacto con la naturaleza, que también embeleza y que también forma parte de una condición estética importante que nos emociona. Bueno, los alimentos, la posibilidad también que tenemos el de poder recrearnos en espacios urbanos donde hay árboles que cada vez los estamos perdiendo y maltratando. Bueno, ahí se ve claramente la importancia, o cuando vamos manejando, de cuando nos ponemos abajo de un árbol, el gran beneficio que esto tiene en otros espacios y formas de recrearse. Esto es en el río Rin, y cómo la gente hace de esto un espectáculo y una fiesta todos los días, de irse a bañar y de estar contemplando precisamente en estos espacios. Otra cosa que nos inspira la naturaleza es para generar obras de infraestructura, obras de arte, la fotografía, esculturas y hasta el ánimo para poderse tomar una fotografía. Digo, generalmente buscamos esos espacios que nos agradan para tomarnos fotografías, y bueno, generalmente es un espacio natural. Estos también de viviendas que fueron en antiguas comunidades, civilizaciones, y que hicieron del territorio también espacios de vivienda, y cómo esto también no solamente se vuelve una vivienda en sí, sino después se vuelve un espacio donde tú te puedes recrear, o de arte precisamente en estos. Estos son también, bueno, las secoyas, estos árboles magníficos que se tienen, gran tamaño, espectaculares, y que la gente va a visitarlos precisamente por ser únicos en el mundo. Paisajes que ustedes los han comentado en relación a la diversidad de formas geológicas y de vida que tienes ahí, de colores, que para la gente que de pronto las vemos así parecieran pinturas, pero realmente existen en la naturaleza esas cuestiones tan bellas, ¿no? El Gran Cañón, una de las cosas que a mí particularmente me maravilla por sus colores, sus formas, porque finalmente genera una fascinación cuando tú estás frente a él, en términos de la inmensidad
que esos espectáculos también implican la historia de este planeta, ¿no? Es decir, esta parte educativa también, cómo nos va generando en estos diferentes relieves o en estos diferentes pisos, hay toda una historia del planeta y que también nos va mostrando. Entonces, bueno, los ecosistemas con esto que nos pueden ofrecer, desde mi formación en psicología, yo creo que los podemos utilizar como espacios donde nos podemos recrear, espacios que podemos transformar y que nos transforman. Es decir, pero pensándolo positivamente. Tenemos un gran beneficio en términos de la prevención que podemos generar si nosotros utilizáramos como esto que dice Arturo, con fines terapéuticos o de prevención de enfermedades. No hay persona que parezca ajena cuando está contemplando uno de estos escenarios o cuando se introduce a un espacio y convive con el agua, con el bosque, con el aire, con una serie de espectáculos y de escenarios, ¿no? Entonces, estos sitios yo he venido como construyendo evidencias que permitan considerarlos como sitios que nos permiten proteger la salud de la población. Entonces, contribuir a la salud de los individuos implica erradicar ese modelo asistencialista que tenemos de la salud, es decir, ir generando más hospitales porque vamos generando más enfermos, porque vamos generando más una serie de entornos que nos enferman. Entonces, al podernos ir a la inversa y decir, bueno, si nosotros quisiéramos recuperar el bienestar de la población, si queremos recuperar la salud de la población, estos espacios pueden ser aliados importantes. ¿Sí? Bueno, esta es la última parte, se la voy a dejar a Arturo para que la coordine. Él estará implementando aquí una dinámica de un poco cuáles son sus reflexiones. Sí, sí, bueno, quisimos terminar así como comenzamos esta sesión, terminar también con una sesión participativa. Este Congreso del Paisaje tiene un lema que para nosotros fue muy inspirador, que es la parte de paisajes alternativos. Entonces, de alguna forma, cuando quisimos cerrar con esta reflexión sobre acerca de acerca de los nuevos paisajes, no necesariamente es visitar nuevos lugares, sino tener, como dice aquí, tener nuevos ojos. Eso a mí me parece que resulta muy fundamental y en esta presentación quizás sí sería bueno tratar de compartir algunos puntos de lo que pudieran ser esos paisajes alternativos. Yo quisiera compartirle un par de cosas que a mí me ha generado esta parte de lo que aquí se ha presentado el día de hoy. Es decir, estamos acostumbrados a percibir a través de nuestros sentidos la parte del paisaje y eso está bien, esas son nuestras formas de estar en contacto, de estar en contacto con esta realidad. Pero cuando se hablaba de paisajes alternativos, y por eso nos atrevimos a dar un taller con la parte de servicios ecosistémicos y salud ambiental, porque pensamos que quizás comprendiendo los servicios de los ecosistemas podemos ir recreando nuevos paisajes que no necesariamente, vamos a decirlo, son experiencias que nosotros estamos guardados en la memoria de algún momento que fue muy significativo para nuestras vidas, sino también un poco en términos de aumentar nuestra capacidad de comprensión del mundo en que vivimos, ¿no? A mí me ha llevado, por ejemplo, a cosas de reflexión y para mí han sido muy significativos saber que cada vez que respiro, por ejemplo, estoy en contacto con el océano, porque el aire y el oxígeno que yo necesito para vivir lo está produciendo el océano principalmente. Entonces cada vez que respiro está ahí el océano y puedo imaginar el océano cada vez que hago esa respiración. Cada vez que bebo agua tengo que reconocer que esa agua viene de los bosques, o sea, esa agua que tomamos viene de los bosques y el bosque está ahí
Cada vez que tomo un trago de agua, está ahí el bosque y puedo recrear una imagen del bosque y puedo generar un paisaje alternativo alrededor de ello. Cada vez que como, está presente ahí el suelo que es el que tiene la capacidad de producir ese maíz, junto con todo este proceso de domesticación y de historia y de conocimiento de la gente que ha habitado generaciones antes que yo. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de poder ir creando esos otros paisajes en términos de reconocerlos como parte de un proceso y de un sistema donde está la vida, y que eso es lo que nos ayuda a entender en parte esto de entendimiento de los servicios de los ecosistemas. Eso me parece que es lo que nos puede orientar a ir generando esos paisajes alternativos. Y el otro componente es el de la salud, o sea, reconocer que para poder tener salud tiene que tenerse un paisaje que se regenera continuamente y que ese paisaje debe ser un paisaje saludable. ¿Sí? Entonces, lamentablemente yo cada vez que voy a mi río del Tizate, pues ya no me puedo bañar, mis hijos se pueden bañar porque el río está, ya no está vivo. A mí me gustó mucho la parte esperanzadora que dice Guadalupe, que en el Rin ya vio que la gente se regeneró el Rin, que era uno de los más contaminados del mundo, y ahora la gente vuelve a meterse dentro de las aguas. Y yo espero volverme a recrear dentro de ese río del Tizate. Eso se puede hacer. A veces lo que no se puede hacer es cuando se pierde la memoria de la tierra, ¿no? Entonces, eso que describieron ustedes al principio de las montañas, que fue un punto importante, esas montañas cuando desaparecen no se vuelven, o sea, es parte de una memoria del planeta que se pierde, y se pierde esa capacidad de disfrutar de otras generaciones que como ustedes lo recuerdan como elementos paisajísticos, y eso tiene que ver con la salud, nuestra salud como seres humanos. Entonces, bueno, eso es lo que puede orientar de alguna manera esta generación de esos paisajes alternativos. Reconocer esos paisajes que creamos a partir de un conocimiento de nuestro vínculo con la naturaleza, y también reconocer esos paisajes que pertenecen a un proceso histórico y que son elementos que en un momento determinado se van autorregenerando, autorregenerando, como es un ejemplo, y eso tiene que ver con la salud, la capacidad de autorregeneración. Entonces, creo que la última parte que tenía Guadalupe era pues tratar de cerrar de nueva cuenta, dándoles la voz a ustedes para tratar de identificar si en estas plataformas de servicios de ecosistemas, si en esas plataformas de salud, ustedes encuentran algunos elementos que pueden ser importantes para poder ir desarrollando eso que nos ha convocado actualmente este Congreso del Paisaje, esos paisajes alternativos. Entonces, bueno, eso. Sí, no sé, creo que ahí también hay una parte importante que a nosotros nos gustaría el poder conocer de lo que ustedes opinan alrededor de esto, cómo lo significan. El ejercicio que hicimos, que curiosamente yo ya puedo agregar a mi memoria la garza, el valle, o sea, cosas que yo no he visto, pero que el otro me transmite de lo que yo ya hasta se me figuró verlo de niños ahí corriendo, cómo ya forma parte de ese paisaje que tú quieres construirlo, imaginario, pero hay esa transformación, ¿no? Entonces, esa cosa que comentábamos en el taller anterior, yo me acuerdo a veces, el acordar a otros de lo de Manuel, el propiciar, el generar el detonar esos pensamientos. Me pareció muy rico esta interacción. Y el segundo comentario, cuando mencionaba a Profe Yoseles, no, yo creo que el ecosistema urbano, aunque es un espacio modificado en el que viene el hombre, también tiene su capacidad de regeneración, y tiramos la paz, no vayamos lejos, o sea, no va a volver a ser la mismita ciudad, o sea, forzosamente la intervención de la naturaleza, del humano, de la tecnología, de todo lo que ustedes quieran, va generando a los ecosistemas, y son ecosistemas que precisamente quisiera rescatar la frase que nos dijo la maestra, que su papá le dijo que no dejara de asombrarse de lo que ve, porque el día que dejara de asombrarse ya no lo va a ver o algo así, que me parece como una frase esperanza. Sí, esperanza. Y dije, sí, es cierto, o sea, cuando que no nos acostumbráramos a lo que vemos, ¿no? Entonces, dice uno, sí es cierto, me acostumbro a verlo y dejo de verlo, porque como ya me acostumbré, ya no lo veo, pero desaparece por la naturaleza, y entonces, ¿qué pasó? Por todo lo que estaba aquí. Como esa transformación, insisto, también en los espacios transformados en los que la humanidad tiene mucho la mano, creo que también hay una dosis fuerte de la misma naturaleza
natural, debe ser considerado como tal. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Dijeron todos. Yo quiero destacar algo. La verdad, sí, por ejemplo, en marcha, eso se va con ojos nuevos. Porque para mí, como hago mucha práctica de campo, entonces sí he visto muchos paisajes, pero de verdad que sí lo he visto con ojos nuevos, porque ha servido para mi salud mental. Pienso que ha sido muy terapéutico para mí. Sí, Francisco. Muy bien, también. Esperanza. Sí, esperanza. Y dije, sí, es cierto. O sea, cuando que no nos acostumbráramos a lo que vemos, ¿no? Entonces, dice uno, sí, es cierto, me acostumbro a verlo y dejo de verlo, porque como ya me acostumbré, ya no lo veo, pero desaparece por la naturaleza. Entonces, ¿qué pasó? Pero todo lo que estaba aquí. Como esa transformación, insisto, también en los espacios transformados en los que la humanidad tiene mucho la mano, creo que también hay una dosis fuerte de la misma naturaleza, en el sentido de que yo siempre reclamo a los urbanistas que las ciudades son esos espacios que, así como el castor puede construir su madriguera, los humanos también construimos nuestra madriguera urbana. Entonces no deja de ser también un espacio natural, debe ser considerado como tal. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Dijeron todos. Yo quiero destacar algo. La verdad, sí, por ejemplo, en marcha, eso se va con ojos nuevos. Porque para mí, como hago mucha práctica de campo, entonces sí he visto muchos paisajes, pero de verdad que sí lo he visto con ojos nuevos, porque ha servido para mi salud mental. Pienso que ha sido muy terapéutico para mí. Sí, Francisco. Muy bien, también enfocándome o retomando un poco lo que había platicado en la taller anterior, comentando sobre ordenamientos, territoriales y demás. Desafortunadamente, también una desvalorización de los servicios ecosistémicos llámese el barrio, donde sea. ¿Y por qué voy a ello? Es muy importante la cuestión cosmogónica de los pueblos, cuestión etnobotánica, usos y costumbres. Sin embargo, pues bueno, en el caso particular de Coquetero de Tlapa, no existe una valoración de los pobladores de la ciudad con respecto a lo que tiene la gente en las montañas, ¿no? Sí, se paga un servicio, se paga por ejemplo el agua, pero es mínima la valoración, ¿no? O sea, preferimos comprar una botella de agua que nos cuesta 15 pesos a tratar de apoyar a diferentes poblaciones en la montaña que son ellos que en verdad que se originan o mantienen, más que nada mantienen esos sistemas funcionando, ¿no? De alguna manera considero que se debe de evaluar también el suelo. En el caso particular estamos trabajando con cuestiones de captura de carbono, tanto en biomasa como en captación del suelo, almacenamiento en general, porque bueno, es más ahí donde se concentra la mayor captura de carbono, ¿no? Independientemente de ello, creo que debería existir una valoración adecuada, un mercado adecuado, porque al final de cuentas digo que el sistema en el cual vivimos, pues desafortunadamente tiene que ver con
Carmen, sí, un comentario y una pregunta. El comentario es en función de un tema que mencionaste, pasaste muy rápido, me hubiera gustado que te tuvieras, sobre la importancia de la educación. Sí, eso es básico. Siempre pienso en mis alumnos, jovencitos, porque yo creo que justamente la medida en que ellos ven una película, hacen un recorrido, su mirada va cambiando. Yo recuerdo mucho a un alumno, se llama Jesús. Él era hijo de una mujer que se dedicaba a hacer las casas en Chalco. No sé si ubica el Chalco de la Ciudad de México, es el oriente, es una de las zonas más pobres y con mayores problemáticas. Y una vez estábamos comentando sobre algunos factores que eran determinantes para elegir un predio. Y él se enojó por algo que dijimos y dice: yo no elegí vivir en Chalco, pero muy enojado, era así, pero estaba como con mucho enojo. Digo, a ver, Jesús, tú no elegiste vivir en Chalco. Sin embargo, ahora que termines la carrera, sí vas a poder elegir si te vas a elegir. Pero si te quedas, Jesús, tendrá que ser con otro nivel. Y en ese sentido, yo creo que la formación y la educación son básicos para mirar de otra manera. Es muy bonita esta frase última. Y la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de que hoy la recreación para los jóvenes es irse a los centros comerciales o pasarse 20 horas sentados con los juegos de video o juegan béisbol con el, no sé cómo se llama? Ya lo opinan de eso. Bueno, sin duda yo creo que ese es uno de los problemas actuales que nos ha llevado primero a desvincularnos más con la naturaleza, porque mucho de la tradición que nosotros teníamos como especie era recrearnos en los espacios abiertos, irnos a un río, irnos al mar, irnos a un bosque, salir a las afueras de la ciudad a comer, ir a una montaña. Y tan solo nosotros lo vemos aquí en Guadalajara, mucho de la gente que va allá a los espacios no es la mayoría de la gente en general que elige ir a un bosque, venir a Chapala o venir con otra mentalidad a Chapala, porque mucha gente sigue viviendo a Chapala. Pero hemos perdido ese vínculo que teníamos con la naturaleza. Y eso también nos ha llevado a no darle el valor que tienen. ¿Por qué? Porque nos creemos ajenos a todo eso. Entonces, cuando tú vas generando una posibilidad de la protección de ciertos recursos o de valorar ciertos recursos, pues estas generaciones ya no lo entienden de esa manera. Y además otras cosas aledañas, que es la pérdida de los vínculos familiares, la posibilidad de establecer relaciones más armoniosas, la posibilidad también de convivencia, o toda la agresión que vemos también en las actuales generaciones. Pues es un círculo ahí que va generando otro tipo de patologías. Entonces, creo que eso desde mi óptica de la salud mental, pues eso ha generado más problemas que la posibilidad. Y hay que poner atención en eso. Creo que ese es un punto importante. La recreación se ha convertido en un asunto de pérdida de tiempo. ¿Sí? O sea, cómo pasar el tiempo viendo la televisión, jugando las maquinitas, en el teléfono ahí chateando. Son cosas que nos van desvinculando no solamente de la naturaleza, sino de los mismos seres humanos. Entonces, yo quisiera nada más, a mí me parece muy importante ese punto como reflexión. Yo quisiera compartir esta cosa de que existe la creencia de los paisajes son entornos creativos y que de alguna manera los grandes pensadores y los grandes artistas han sido más frecuentes en lugares donde hay paisajes como los que ustedes describieron, por ejemplo, montañas, bosques, lagos. Cuando menos en Jalisco eso es cierto, porque nuestros principales literatos, nuestros
principales pintores, los principales artistas, compositores, han nacido aquí de los volcanes y de la laguna del sur, de aquí de Jalisco, ¿no? O sea, en la parte del Nevado de la laguna de Zapotlán. Ahí es donde ha nacido José Lito Velázquez, ahí es donde ha nacido José Arreola, ahí es donde ha nacido Orozco, es decir, entonces, Rulfo, también por allá. Entonces, vamos, hay una parte en el entorno creativo y en el paisaje que algunos tienen como creencia de que eso facilita mucho esa capacidad creativa. Yo creo que en la pregunta que tú haces, yo creo que hay un elemento que es de tragedia, porque realmente el paisaje a nosotros, o sea, la capacidad de generar paisajes alternativos es lo que nos puede generar futuros diferentes. Es decir, el pasado es único, el pasado es lineal, el pasado fue el que decidimos, pero el futuro es múltiple potencialmente. Entonces, si queremos futuros alternativos, futuros más creativos, futuros diferentes, tenemos que tener la capacidad de imaginar esos escenarios diferentes. Solamente a partir de imaginarnos es posible hacer diferentes futuros. Entonces, cuando tú no tienes esa capacidad porque estás atendiendo algo que es totalmente lineal, totalmente con otros propósitos que no somos creativos, realmente sí hay una tragedia, ¿no? Y ahí me parece que resulta muy importante también reconocer el papel de los paisajes alternativos para poder salir de crisis como en muchas ocasiones nos hemos estado. Sí, además, nos quería decir sobre lo de la depresión y la violencia. Según un trabajo científico, el plomo del smog produce violencia en la gente y depresión. Entonces, yo he visto que gente que se aísla más, que mira, pues trabaja en el smog y hasta le da flojera o la presión de salir del domingo que están encerrados, están encerrados, a causa de mucho, por ejemplo, la depresión que causa el smog. A mí me gustó mucho lo que decía Arturo Julián, buen todo y todo el encuentro que hemos tenido esta tarde, cansada. Como un complementario, ¿no? Sí, especialmente ahora en el remate de ese respiro el mar, luego el bosque, como la tierra. Eso me conectó hoy muy bien con lo que decía de ver con otros ojos. Cada vez que esa acción, pues voy a recordarlo, pues esa apertura de la percepción que he recibido esta tarde. Y recuerdo también otras experiencias de breves poemas de autores que, ligados con la naturaleza, que ven con otros ojos, ver las mismas cosas, o ven de otro modo lo mismo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, dice el poeta Roberto Obregón de Centroamérica: escucha el aroma del jazmín, Olga, ¿qué se me hace que la tierra está pensando en ti? O siento la piel del aire y sin embargo continuamos separados, dice André Dussel. O Alejandra Pizarro de Argentina dice: explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. O un poema que dice: las ballenas hacen posible el mar. Y esto lo desencadenó lo que dijo Arturo y un texto de Roberto Cuadros que dice: desbautizar el mundo, quitarle su nombre a las cosas para vivirlas de nuevo y quitarles como lo consabido, la costumbre, y verlas con otros. Bonito. Muy bien, muchas gracias por compartir. Norma. Bueno, yo solo quería comentar mi percepción de los nuevos ojos en base al trabajo que voy realizando en mi tesis. Yo consideraría los nuevos ojos como conocimiento, porque
porque mi tesis me recordó un poco igual de señalar. Yo decidí ese tema porque me describían un paisaje de 1998 en un sitio de 2014, ¿no? Y yo lo proyectaba entonces, cómo se vio en ese momento y cómo está ahora. Entonces, platicando también con la comunidad, es en el Chico Hidalgo, ver cómo ellos, en base a conocimientos tradicionales, cómo quieren recuperar su bosque. Ni siquiera les fueron a dar una capacitación inicial. Entonces, estoy trabajando con incendios de copas, que devastó este parque en 1998. Entonces, ellos lo ven con unos nuevos ojos, pero con ojos de conocimiento, ¿no? Conocimiento que le fueron dejando a sus hijos, porque hasta platicar con un niño de 5 años te dice la importancia que tiene un árbol tan pequeño. Íbamos caminando por el bosque para encontrar el sitio de muestreo y nos iba acompañando ese chico, tiene 5 años. Íbamos caminando y nos dice, cuidado, hasta nos alarmó, ¿no? Vas a pisar un renuevo. ¿Cómo tiene ese conocimiento, no? Entonces, yo veía los nuevos ojos como conocimiento. Sí, no quisiera interrumpir. Hay un pequeño ahorita que quizá quieran ver, pero naturalmente podemos continuar si quieren asomarse. Porque la no se queda aquí. Sí, ella quería comentar algo, pero igual. Sí. Retomando lo de los jóvenes, precisamente siento que hace falta propuestas para cambiarles esos ojos de ver las cosas. Porque hoy ya no ven cosas que nosotros veíamos cuando estábamos más ya no veíamos de niños lo que disfrutábamos. Ahora ellos se les está poniendo una realidad muy diferente y muy llena de violencia, en fin, una serie de circunstancias que les están marcando quizás su futuro. Entonces aquí es tener propuestas, muchas más propuestas para cambiarles esos ojos de ver la realidad y recrear y ser creativos para que tengan una nueva realidad y marchen en función a ello. Precisamente yo creo que ese es el meollo del asunto, porque por ejemplo hay una materia de arte popular mexicano y es de poesía de los pueblos originarios, y pues eran jóvenes de todo tipo. Ustedes saben que algunos son, el turismo por ejemplo tiene unas características muy específicas de acuerdo a la carrera, ¿no? Y el impacto fue maravilloso. Les encantó ir a visitar museos, todos los museos de Tepic. Fue otra cosa. Claro que les busqué una guía recomendada por un presidente municipal, en donde la atención fue como debe ser para el joven, de mucha atención, de mucha, de hacerles ver lo importantes que son. Hasta libros les regalaron. Entonces, hay que cambiarles esa realidad, esa forma de ver las cosas, esos ojos, para que podamos realmente apoyar en mejorar nuestro mundo, ¿no? Y nuestra realidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el espacio y la posibilidad de compartir.